Hola, ¿qué tal muchachos? Espero que estén bien. Este ya es el segundo tutorial de RDWork para aquellos que no han podido conectarse y poder estar en la capacitación en línea que nosotros estamos desarrollando. La clase anterior estuvimos trabajando este llavero, ¿vale? Con formas básicas, en donde aprendimos a insertar una imagen, a escribir un texto y a insertar formas básicas de rectángulos, cuadrados y óvalos. También estuvimos trabajando con lo que son las capas o layer que están en la posición acá señalada. Y también obviamente aprendimos a ver cómo dar un corte con estas capas, con las características de las capas, y cómo hacer el escaneado o grabado de las figuras. Durante este tutorial vamos a trabajar formas un poco más complejas, entendiendo de que no siempre vamos a poder utilizar cuadrados y círculos para poder generar cortes y grabados, ¿ya? Normalmente los clientes nos van a pedir formas mucho más complejas que no vamos a poder realizar de la forma en que lo hicimos en la clase anterior. Entonces, para poder desarrollar estas formas más complejas, el día de hoy vamos a ver lo que se denomina edición de nodos, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos nuestro RDWork, que también la clase anterior estuvimos enseñando cómo instalarlo, vamos a poder trabajar con las mismas figuras básicas y a partir de ellas ir trabajando los nodos que la componen. Para poder trabajar estos nodos, nosotros simplemente pinchamos sobre esta flecha que aparece con una línea arriba. Inmediatamente me aparece en el costado este submenú con la opción para poder insertar, quitar nodos o editar los nodos existentes. Si yo pincho sobre la figura, inmediatamente se me activan acá estas opciones y me aparecen aquí, si se fijan, me aparecen aquí los nodos que componen la figura, ¿ya? Normalmente los nodos están en las esquinas y por ahí pasan las líneas que componen la figura. Como yo seleccioné la opción de edición de nodos, entonces yo puedo pinchar uno de estos nodos. Cuando yo pincho me da la opción de eliminar el nodo o juntarlo, unirlo o crear una línea curva. Yo puedo tomar el nodo desde acá, mientras mantengo presionado el botón izquierdo, voy a arrastrar el nodo y puedo generar otra figura, como por ejemplo un triángulo. De hecho puedo eliminar el nodo y ahí tengo el triángulo listo. O sea, en vez de arrastrarlo, hubiese bastado con que hubiese pinchado y hubiese eliminado ese nodo para formar el triángulo. Pero también tengo la opción de mover el nodo y generar figuras mucho más complejas. Lo mismo que con la figura de la elipse. Selecciono la opción de edición de nodos y pinchando sobre ella, entonces puedo tomar un nodo y moverlo o cambiar la forma de la elipse que aparece aquí. Si se da cuenta, puedo elegir acá y puedo ir jugando entonces con esta forma. Por lo tanto, puedo generar figuras completamente nuevas desde figuras básicas. Ahora, la edición de nodo es un poco engorrosa si lo vemos desde el punto de vista de generar figuras más complejas que sean demasiado complejas, ¿ya? Pero por ejemplo, si yo quiero generar un logo y quiero pasar aquí una especie de llavero por donde yo pueda poner una argolla, la edición de nodo es bastante simple y bastante rápida, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero agregar un nodo, voy a pinchar donde no haya un nodo, por ejemplo aquí, y voy a la opción de Add Node, y aquí también opción de Add Node, y luego
estos nodos me sujetan el resto de la figura y me posibilitan que yo pueda mover solo una parte de esta forma, y así yo poder insertar entonces lo que va a ser el ojal por donde va a pasar el, ¿cómo se llama? Por donde pasará lo que es la llave. Entonces aquí puedo usar la opción para alinear y ya tendríamos un llavero redondo, para un corte redondo. Para estos casos entonces la edición de nodo es bastante útil, pero si yo necesito crear algo más complejo, entonces cambia la cosa, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero crear una estrella, por ahí un alumno me decía que construyera una estrella, es un poco más complejo porque tengo yo que ir insertando nodos, y si bien es cierto, no es difícil insertar un nodo, es bastante sencillo, el hecho de que yo tenga que estar construyendo cada uno de los nodos necesarios para hacer esta estrella me quita mucho tiempo. Entonces, cuando ya son figuras muy complejas que requieren mucho trabajo, la edición de nodo ya no es muy efectiva y quizás no sea una opción, ¿ya? Porque lo otro es que, además de que me va a llevar mucho tiempo, lo otro es que no va a quedar exacto, porque yo no dispongo aquí para poder cambiar las medidas y los ángulos de las figuras. Entonces no me va a quedar una figura perfecta y por lo tanto tal vez no sea digna de siquiera utilizarla para la edición. Entonces principalmente nos vemos limitada a la edición de nodo para cosas muy sencillas y básicas, cosas que yo pueda sacar rápidamente, pero ya para figuras más complejas yo no la recomiendo, ¿ya? En figuras más complejas yo les recomiendo utilizar lo que denominamos programas utilitarios. Yo subí algunos programas utilitarios al Classroom, en donde ustedes pueden encontrarlo. Pero si tal vez usted quiere descargar otra versión, puede descargarla directamente desde internet, ¿ya? El primer programa utilitario que yo recomendé es el Inkscape, ¿vale? Es un programa utilitario gratis, que usted puede descargar la última versión siempre en línea. Y la virtud que se parece mucho, si usted ha trabajado con CorelDRAW, se parece mucho a CorelDRAW y es una opción bastante sencilla de utilizar. Usted simplemente pone Inkscape en el navegador y le va a aparecer la primera página donde aparece la opción para descargar el programa, ¿vale? Lo descarga, lo instala fácilmente como lo ha hecho, como se hace normalmente con este tipo de programas. Aquí está la opción para Linux, Windows, Mac, etc. En este caso yo descargaría Windows y la versión de 64 bits. Y la opción de exe para poder tener el instalador automáticamente. Después simplemente espera que le dé la opción para guardarla y la guarda en el escritorio para que le sea fácil encontrarla. La instalación es muy sencilla. Puede generar la instalación por defecto y va a quedar bastante bien para poder usarla en un uso doméstico, como lo hago yo. ¿Ya? Le pongo sí. Y bueno, me dice que ya está instalada. Yo le digo ok. Bueno, ahí me dice para continuar, acepto las opciones. Lo instalo ahí por defecto. Siguiente. Y siguiente. Eso lo dejo por defecto, no es necesario que cambie nada. Y le damos a instalar. Y luego esperamos un ratito a que se instale el programa.